Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Veo que ya se están conectando. Bienvenidos nuevamente a la videoconferencia sobre el módulo 5, ¿cierto? Que habla de presentaciones eficaces. Les doy a todos la bienvenida. Muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo para poder conversar un poco más, en este caso de presentaciones eficaces, cómo nos podemos comunicar delante de nuestra gente, cómo identificar quiénes nos están escuchando y de una u otra manera vamos a poder conversar un poco ahora en este rato para conocer sus impresiones o comentarios o alguna pregunta que tengan. Eh, por favor, no nos dediquemos mucho rato, pero por favor díganme si se escucha bien, si me ven bien. Eh, no pretendo verme bien, pero sí, solo si me ven, nada más. ¿Ah? Perfecto. Al parecer nos vemos bien y, o sea, ustedes ven bien y pueden escuchar bien. Ya, perfecto. ¿Cómo está Francisco, Antonio, Héctor, Werner? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Yo estoy bien, pues. Aquí uno me pregunta cómo estoy yo. No, bien, tranquilo. Hoy día en Santiago por lo menos es un día de lluvia. Estaba en el trabajo y... Ah, Antonio, ¿cómo estás? Desde Calama, saludos. Eh, Como les decía, salí de donde estoy trabajando y me encontré de sorpresa con una lluvia por acá en Santiago. Pero bueno, siempre es grato una lluvia. Hay que verlo desde el punto de vista positivo. Nos ayuda a limpiar un poco nuestro aire tan enrarecido en este Santiago. Así que bien, pues muchachos, muy bien. ¿Eh? Antonio Alvarado dice, ¿me leen? Sí, por lo menos yo veo que aparece lo que estás escribiendo. ¿Eh? Más que Víctor dice, más que limpiar el aire nos vamos a ahogar con 60 milímetros. El audio se entrecorta. Bueno, voy a tratar de no hablar muy rápido o muy cerca al micrófono. A lo mejor por ahí puede haber algún problema. ¿Mm? Muchachos, ¿tienen algún comentario respecto de presentaciones eficaces? No es un capítulo complejo, es un capítulo que es fácil de leer, fácil de entender. Es un capítulo que da bastantes tips, ¿cierto?, para poder enfrentar un grupo y poder decir cómo, digamos, organizarme, ¿cierto?, ante una situación de presentación, cuál es mi público objetivo, en fin. No es un capítulo muy complejo. eh, Hay solo una tarea y así que en ese sentido creo que no vamos a tener grandes problemas. Así que no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Héctor, dice, el formato del ejercicio de preparación no está en el sistema. No, si está, Héctor, ¿ah? No hay problema. Búsquenlo nomás en la página. ¿Ah? La tarea se denomina autoevaluación. ¿Qué tal, Esteban? Buenas noches.
Ya, Héctor, si no ha quedado un ejercicio en el sistema, lo vamos a revisar para dejarlo andando y que puedan prepararlo, ¿ah? Voy a revisar el tema, ¿ya? Por si acaso me quedé callado, no estoy hablando, estoy esperando que me hagan preguntas, ¿ah? No es que no haya audio, ¿ah? Ya, hay una consulta que me hacen acá. A ver, consulta. Víctor Arenas dice, ¿puede explicar bien la diferencia entre receptor masivo eh, y público? Porque dice que se superponen en ciertas ocasiones. Bueno, cuando queremos diferenciar el dirigir una locución hacia el público o hacia la masa, hay cosas distintas. En la masa, si yo, por ejemplo, voy a darle un ejemplo para darme a entender mejor. Si yo voy caminando por el Paseo Ahumada acá en Santiago, o en cualquier paseo de cualquier ciudad de nuestro país, y de pronto me pongo a hablar y decir cualquier cosa, hay gente que me va a escuchar, hay gente que no me va a escuchar, algunos me van a encontrar un poco loco. Eh, ¿Por qué? Porque primero estoy dando un discurso en el que la gente no está sintonizada, no hay una relación entre las personas conmigo, en este caso que estoy dando un discurso de pronto en la calle. Y eso es dirigirse a la masa. La masa tiene un comportamiento multiforme, por decirlo así. En el caso de un público es distinto. Cuando yo me refiero a un público, me refiero a que, si bien es cierto, también puede haber una gran cantidad de personas, pero por último ya los reúne, mejor dicho, un objetivo más común. Hay una cierta relación. Si bien es cierto, no se conocen entre ellos, pero hay algo
que los trae, que los convoca, ¿ya? Esa es la diferencia. El público tiene una relación de un interés común y la masa no es así. A ver, Héctor Hunda dice acá, en una presentación, si el grupo es muy heterogéneo y la idea es darle una primera introducción al tema, ¿qué nos sugiere sobre todo para un tema específico? Eh, a ver, si el grupo es heterogéneo y si la idea es darle una primera introducción al tema, ¿qué nos sugiere sobre todo para un tema específico? A ver, si entiendo bien lo que estás planteando, Héctor. Eh, si el grupo es heterogéneo, obviamente que tengo que lograr la atención del grupo. Por lo tanto, tengo que proponer un tema que logre por lo menos poner la atención en ese tema. Si no logro poner la atención en ese tema, en un público que es heterogéneo, obviamente que hay una porción de ese grupo que no me va a escuchar, se va a distraer o se va a retirar probablemente, o no va a poner atención, así de simple. Uno tiene que buscar atraer la atención del público en este caso. Y si uno va a hacer una introducción al tema, tiene que ser una introducción potente. De hecho, en el apunte, por ahí se dice cómo presentar a una persona, por ejemplo, ¿cierto? Y en este caso es cómo presentar un tema a la gente. Por eso que si uno nota que tiene un público muy heterogéneo con distintas visiones, debe pensar, bueno, en qué los uno. Y si no encuentro una solución fácil a cómo unirlo, tengo que ser muy fuerte, muy preciso y muy claro en lo que voy a presentar al grupo de tal manera de conseguir su atención. Por ejemplo, en el caso de que dice Antonio Alvarado, el ejemplo sería la masa de un candidato político. Eso no es una masa, porque el candidato político está reuniendo a la gente por un tema común, ¿cierto? Porque son partidarios del mismo partido, porque tienen la misma tendencia política, porque les agrada ese candidato. Hay algo que los une y por eso pasa a ser público, no masa. Masa es, por ejemplo, cuando, no sé, por las protestas, por ejemplo, la gente se supone que algunos de los que marchan por alguna protesta muy legítima que puede ser, ¿cierto? Y de pronto empiezan a hacer desmanes, eso ya pasa a ser masa, ¿no? Definitivamente masa, no tiene ningún sentido. Víctor Arenas dice, la masa puede comportarse como público, si se consigue la atención como corresponde, podría pasar a comportarse como público, pero tiene que tener algo que los una, si no es una masa. Ahí está la clave, algo que los una. A ver, Héctor me hizo la consulta original de que dice si en una presentación de grupos muy heterogéneos la idea es darle una primera introducción de un tema. Después un poco fortalece el comentario diciendo, por ejemplo, en la oficina hablar de control de proyectos, costos, estimación, planificación. Eh, Acuérdense que es fundamental al momento de presentarse y la tarea de autoevaluación es un poco eso, ¿cierto? Es fuertemente eso, es planificarse. O sea, yo no puedo llegar y enfrentarme a un grupo de personas y hablar de cualquier cosa. Tengo que planificar mi presentación, saber a qué necesitar esa presentación, qué temas voy a tocar y a lo mejor cómo voy a hacer participar también a esa gente, porque a lo mejor voy a hablar de planificación de un proyecto y
Y si no toco el tema de costos, y hay gente de costos ahí, obviamente que no se van a aburrir, no van a entender por qué fueron invitados. Hay que planificar una reunión para lo que sea. En el caso de que estás dando tú, Héctor. A ver, Antonio dice acá, Camila Vallejo, ¿qué tipo de líder sería? Pues venía de la masa. No es tan así. No es tan, yo no coincido un poco con eso. Y voy a decir por qué no coincido. Porque Camila Vallejo es una representante, es una dirigente estudiantil. Ella no salió del medio de una masa de gente y se puso a hablar. Ella tiene un respaldo detrás de ella, ¿cierto? Ella fue elegida en su minuto presidenta de la fecha. Y en esa calidad se presentó. Ella se presentó como un líder delante de su público, público universitario, que quería escuchar lo que ella y el grupo que la acompañaba y las otras universidades que también estaban en eso, querían escuchar cuál era su visión y su postura frente a que se elimine, digamos, se vea el tema del lucro de las universidades, se analice el tema del lucro de las universidades y del cobre que estas tienen en sus aranceles. Y de ahí se genera el tema, pero no es que ella surja de la masa, ella es una persona con representatividad, es un líder que se pone delante de la gente y se plantea delante de su público, no de una masa, aunque algunos por ahí eran más bien masa, digamos, porque no acompañaban los intereses de los estudiantes. Hola Douglas, buenas noches. Claro, Francisco Figueroa dice en este caso el público se transforma en masa. Claro, el público puede transformarse en masa, digamos, eh, terminado el objetivo de por qué se reunió ese público, a partir de ese minuto pasa a ser masa nomás, ¿cierto? Porque ya no hay nada que lo una. Me estoy refiriendo obviamente a que termina una presentación o un discurso o una convención y ese público pasa a ser una masa, digamos, que no tiene ninguna relación entre unos y otros. Cada uno ya persigue su objetivo nomás. Una un tema importante también dentro de lo que podríamos definir entre masa y público, ¿cierto? Que de una u otra manera la masa recibe cualquier información, no hace diferenciación, mientras que el público discrimina el mensaje. Esa es una diferencia importante.
Bueno, Werner Castillo acá pregunta, ¿qué software, aparte del PowerPoint, nos sirven para presentaciones? A ver, no, la verdad no voy a ser súper honesto, no conozco mucho software, digamos, en ese sentido, pero uno puede utilizar variados medios, ¿cierto?, para hacer presentaciones. Puede usar medios físicos, ¿cierto?, utilizando elementos. Puede utilizar fotografías. Puede utilizar también películas, videos. Hay distintos elementos que apoyan una presentación, no necesariamente el PowerPoint. Eh, Puedes, ¿por qué no mostrar planillas, por ejemplo, Excel, o puedes mostrar páginas en Word? Lo que pasa es que el PowerPoint es bastante más gráfico, y por lo tanto ayuda mucho a una presentación, ¿ya? Está preparado para eso, pero uno puede utilizar diversas alternativas, ¿eh? Claro, ahí, bueno, Antonio Alvarado de alguna manera dice eh, Homemaker de DMS, Publisher, Excel, Word, va en la misma línea que estaba respondiendo. Cuando hagan una presentación, no se adecúen solamente a una alternativa. Pueden llevar, por ejemplo, recortes de pronto, ¿cierto? Utilizar papelógrafo durante la presentación y escribir parte de las cosas que quieren decir. Uno puede utilizar diversos medios en una presentación, ¿eh? El lenguaje verbal y no verbal, recuerden eso también, es parte de la presentación. Bueno, en todo caso, cuando alguien pregunta qué tipo de líder sería Camila Vallejo, yo diría que se transformó en un líder de opinión, ¿ah? En el sentido de que tomó una representatividad muy fuerte y fue aceptada, obviamente, por toda la gente como un líder de opinión, ¿eh? Ya, Héctor Hunda pregunta, ¿cuándo es necesario hacer un descanso en una presentación? Bueno, en primer lugar, la presentación la prepara uno y uno el que maneja los tiempos, ¿ya? Si por ejemplo a la media hora o a los 40 minutos de presentación van a hacer un análisis de algo un poquito más complejo, es mejor detener, decir, ¿saben qué? Paramos acá 10 minutos y volvemos a la presentación para que la gente un poco se relaje, descanse y entrar nuevamente al tema que requiere una atención fuerte. En general, ustedes muy bien saben de que ya pasado los 30, 35 minutos de una presentación, la concentración se empieza a perder, ¿ya? Y por lo tanto hay que manejarlo. Ahora, si la presentación no es tan larga, es de, no sé, una hora, eh, es bueno unos 30 minutos, por ejemplo, hacer cortes en el sentido de no parar la presentación, pero por ejemplo, decirle a la gente que pregunten, o hacerles preguntas a las personas de tal manera que se empiecen a movilizar un poco, ¿cierto? Pero los tiempos los puede establecer uno. Uno puede decir ya a los 30 minutos, si una presentación ya de más de una hora y cuarto, una hora y media, darse lapsus, por ejemplo, cada 30 minutos, dar unos 5 minutos, por ejemplo, para detenerse. Dar un tiempo en caso que lo que viene después de 30 o 40 minutos hay que tener más concentración, o tener máxima concentración en lo que se va a mostrar, o discutir o analizar, también dar un descanso. Eso es un poco lo que uno tiene que ir viendo.
Bueno, Douglas Araya dice que entonces Camila pasó de ser un líder de opinión a un líder mediático. Bueno, obviamente, sí, pero ese es un manejo de la prensa, no es un manejo de ella, no es un manejo de la persona en este caso, ¿cierto? Nadie pretende ser mediático. Es la prensa la que se encarga de hacer mediática a la persona. ¿Eh? Hola Elizabeth, buenas noches. Sí, Douglas, efectivamente, tú dices aquí es recomendable hacer ejercicios de memoria con los asistentes para despertar su atención. Sí, obviamente, hay muchas cosas que uno puede hacer para mantener la atención sin necesidad de detener la reunión, ¿cierto? Uno, por ejemplo, en la presentación puede tener bueno, siempre la presentación hay que prepararla siempre, ¿ya? Pero puede darse, ¿cierto? Que a lo mejor, no sé, durante una presentación a uno se le ocurre hacer un ejercicio, lo piensa bien, ¿cierto? Y puede hacer participar a las personas en grupo, por ejemplo. Es decir, oye, júntense de a cuatro los más cercanos, les voy a dar una pregunta, analícenla 2, 3 minutos y la respondemos en conjunto, por ejemplo. ¿Eh? Bueno, Antonio dice, entendiendo que en el lugar de que en el trabajo hay líderes por sus cargos y otros naturales, efectivamente, ¿cómo nos enfrentamos cuando en una reunión se enfrentan estos dos con diferentes posturas, trabando la presentación? A ver, el que tiene que manejar la presentación es la persona que está, valga la redundancia, presentando. Cuando a ustedes les toque presentar y de pronto hay un gerente, hay un jefe, ¿cierto? Que es fuerte de carácter y que opina, y sale otro que a lo mejor no es gerente, no es pero tiene características de liderazgo y es capaz de enfrentarlo, uno debe manejar la reunión en ese sentido, ¿cierto? Eh, por ejemplo, diciendo, señores, el punto que ustedes están tratando es tremendamente importante, pero se aleja un poco, se está alejando un poco de lo que es la presentación. Lo que yo quiero presentar es esto, y en base a esto tenemos que llevar la discusión y la idea de la presentación. Los invito a que podamos conversarlo después de la presentación, por ejemplo, ¿ya? Pero hay que buscar de alguna manera, la persona que está presentando no puede perder el control de la situación, ¿ya? O derechamente decir, señores, yo pararía aquí la discusión porque este tema nos está quitando más tiempo y la presentación todavía requiere más tiempo y que no podemos dedicarlo solamente a esta conversación, que podemos retomarla al final de la reunión o después de ella. Hay que manejar los temas, ¿ya? Buenas noches, Margarita. A ver, parece que hay alguien con problemas. Deme un segundo, por favor.
Ya, ya. El sistema está viendo el tema, ¿eh? Ya, aquí hay dos preguntas. Una dice, Douglas Araya, para las presentaciones se recomienda colores primarios. Esto es me están llegando varias cosas acá. Esto es para todo tema y todo público. Bueno, en general una presentación uno debe verla. Acuérdense que en el apunte dice, ¿cierto? Que antes de hacer una presentación uno tiene que, de preferencia, si es factible obviamente, ir al lugar antes o llegar mucho antes de la presentación, antes de que llegue la gente, o ensayarlo en donde estén ustedes, en su oficina, en su casa, en fin, eh, proyectándolo de alguna manera para que vean cómo se ve la presentación. Obviamente que colores muy chillones, digamos, por decirlo de alguna manera, son un problema. Un color rojo muy fuerte, por ejemplo, o fondos de colores que no hacen ver bien las letras, son complicados. Muchas veces uno cuando está preparando una presentación, en la pantalla del computador se ve bien un color, ya se ve bien estéticamente, pero al momento de proyectarlo uno se da cuenta que ese color en realidad es molesto. Cuiden siempre los colores, hay que no usar colores muy fuertes, salvo que se quiera señalar algo muy específico, mostrar algo muy específico que llame la atención. Pero en general hay que cuidar colores más bien suaves, digamos, con tonos medios, no con tonos muy fuertes. A ver, alguien está preguntando acá en la tabla de resultados. Bueno, en la tarea de me imagino que la tarea de autoevaluación que está preguntando, efectivamente la tarea de evaluación, de autoevaluación, perdón, hay una serie de preguntas que se hacen, hay varias tablas, ¿cierto? Y que la idea es que ustedes respondan sí o no en la forma más honesta posible, porque la idea es que les sirva. Si responden a todo que sí, esto lo hago, o si la pregunta es contraria, ¿cierto? No, esto no lo hago, en fin, no se ayuda mucho. La idea es que primero contesten muy honestamente. Eh, Todas las respuestas sí son las que deben sumar, ¿ya? Y esas respuestas sí, de acuerdo a lo que dice en la tabla, lo que le pregunta, es lo que tienen que sumar. Y de acuerdo a eso les va a decir qué tipo de presentadores son ustedes, ¿ya? Sí, Antonio, se refiere a los sí. A ver, Antonio dice, en una presentación a la que me invitaron de súbito, mis datos revelaron carencias del propio cliente que asesorábamos y se generó un fuerte roce. Eh, a ver, bueno, Antonio, ahí tendría que ver por qué se dio el tema fundamentalmente, pero si era un cliente, uno siempre como asesor tiene que manejarse con los clientes, ¿cierto? No, si nota que un cliente está dando una información que no corresponde o que no está de acuerdo en la realidad o que está tergiversando de alguna manera lo que uno está presentando, uno debe ser hábil en manejar la situación, ¿cierto? Y más que decir, no, tú no tienes idea o estás súper equivocado o no entendiste nada de lo que dije, términos de expresiones de ese tipo, obviamente que nos llevan a un problema. Uno siempre en una presentación tiene que buscar la manera más elegante de salida. Si por ejemplo este cliente les dijo,
les dijo algo que no estaba de acuerdo a lo mejor con lo que estaban presentando, las salidas son, por favor, indícanos en qué no estás de acuerdo para poder darte más detalle. En fin, siempre hay que manejarse de alguna manera para no generar un problema con a quien estamos presentando. A ver, acá hay una consulta de Héctor. Dice, ¿qué horario es mejor para citar una presentación? ¿Mañana, mediodía, tarde o noche? Bueno, como todas las cosas en la vida, Héctor, va a depender. En general, siempre es mejor hacer una presentación temprano en la mañana porque uno se supone, ¿cierto?, que ha descansado, que está con su mente más relajada, más tranquila. Sobre todo si es una presentación un poco más larga o a lo mejor tediosa o compleja, es mejor hacerlo en la mañana y no hacerlo a mediodía, ni menos después del almuerzo, obviamente, porque eso pasa a ser un problema, ¿cierto? Todos sabemos que al momento de terminar de almorzar o de comer, digamos, una gran cantidad de sangre del cuerpo se va hacia el sistema digestivo y eso hace que aumente la somnolencia y por lo tanto la concentración también. Eh, Ahora, depende del tipo de presentación que se haga, pero en general es mejor hacerlo en las mañanas, sobre todo, insisto, si la presentación es relativamente compleja. Ahora, si es una presentación que es más liviana, más entretenida, en fin, no es mala idea hacerlo en la tarde, porque igual la gente lo va a enfrentar de una manera relajada, no va a ser tedioso. Yo haría la diferenciación de esa manera. Si la presentación es muy compleja, es muy densa, requiere estar muy concentrado, yo prefiero hacerla en la mañana temprano y no al mediodía ni a media tarde. Eh, y cómo se llama, y si la presentación es más liviana, no tiene grandes complejidades, puede ser vista en otros horarios. ¿Mm? Sí. Douglas Araya dice, ¿es recomendable preguntar si se entendió el tema durante la presentación? Absolutamente, absolutamente. No hay nada de malo en preguntar si entendieron la idea, si me estoy explicando, si me estoy dando a entender. Es bueno preguntar. Uno cuando está haciendo la presentación eh, es fácil darse cuenta si a quienes nos están escuchando están entendiendo o están o si están, ¿cómo se llama? Atentos, ¿cierto? O les interesa lo que estamos planteando. Eso se nota muy claramente. Entonces, cuando uno nota caras así como de duda, hay que preguntar, no hay ningún problema.
Bien, a ver, me están haciendo alguna consulta acá. Margarita dice, ¿podríamos repasar el tipo de líderes según PPT y dar algunos ejemplos de cada uno de ellos? Em, bueno, a ver, definimos los líderes. Eh, a ver, voy a abrir acá. Eso. Definimos, bueno, hay varios tipos de líderes, ¿cierto? Están líderes que son participativos, hay líderes que están orientados a costos, hay líderes que están orientados a la diferenciación. Eh, no sé si quieres eso, que hablemos de eso, Margarita. Nos vamos a salir un poquito del tema para el cual nos estamos conectando. Además, nos quedan menos de 10 minutos. Dime qué quieres saber específicamente, ¿eh? A ver, voy a continuar mientras Margarita no me responde. Dice Antonio Alvarado, ¿cómo es mejor manejar la disonancia cognitiva? Ya sea por un tema denso o por audiencia en contra. Bueno, ya he dado algunos tips, Antonio, de cómo manejar diferencias de opinión. Eh, Vuelvo a insistir que el que maneja la reunión, el que está presentando, es quien debe marcar los ritmos de la reunión, ¿cierto? Eh, Al momento puede dejar que dos personas en algún minuto hablen o expresen su opinión, eh, interrumpirlas y decir, mira, desde el punto de vista de lo que se está presentando en esta conversación, y llevándolo al tema de nuestra presentación, la respuesta puede ser X, no sé, cualquier tipo de respuesta dependiendo del tipo de presentación que estamos haciendo. Por ejemplo, si alguien está discutiendo, estamos haciendo una presentación de costos y se ponen a pelear, hay algunos ahí, cierto, no, este costo no es el adecuado, está mal calculado, el otro dice, no, si está bien calculado, está bien definido, el que está presentando en ese momento lo que debe decir, señores, miren, ¿saben qué? En este minuto, porque también hay que tener energía para presentar, si no, no hay que ponerse tampoco, no hay que asustarse, hay que mostrar energía al momento de presentar. Y es decir, por ejemplo, ante una situación de peleas así de costos, por ejemplo, decir, miren, en la presentación que he preparado, estos son los datos que son fidedignos, que yo los he tomado, que están revisados y por lo tanto son los correctos. Si alguien tiene una diferencia, los invito a que lo discutan después y lo revisen después para saber si están correctos o no. Pero son los resultados o son los números que yo manejo y están revisados. Por ejemplo, por dar una salida. ¿Eh? Claro, Margarita dice se deben detectar las señales, gestos y actitudes de los oyentes. Esto nos dice mucho de la recepción de lo que uno está entregando. Efectivamente, uno tiene que estar atento. Uno no puede dar su charla mirando hacia el techo o mirando hacia el fondo de la sala o dando la espalda al público en todo minuto y mirando las láminas que está presentando. Parte de la eficiencia de la presentación es estar muy atento a lo que está pasando. Por ejemplo, hay gente que a lo mejor la sala es muy grande y no nos está escuchando. La gente de la mitad para atrás, por ejemplo, no está escuchando bien. Eh, Puede ser un problema de iluminación. A lo mejor hay una mala calefacción y hace frío. Hay un montón de cosas que pueden pasar en una presentación y que uno tiene que estar pendiente y presente de lo que está sucediendo y por último preguntar, decir, parar la presentación y decir, señores, los de atrás los veo como distraídos, ¿hay algún problema? Están o pararse, dirigirse mientras se está presentando al lugar y darse cuenta que a lo mejor la letra con la que se está presentando la presentación es muy chica y no se ve y por lo tanto la gente no se involucra. Los factores ambientales hay que considerarlos en una presentación.
Ya Elizabeth dice, profesora, ¿a qué se refiere con el uso de verbos en activa o pasiva? Fundamentalmente, lo que uno tiene que hacer en una presentación es de alguna manera provocar, ¿ya? Eh, Cuando digo provocar me refiero a que a intentar, por los medios que tenga, ¿cierto?, de conseguir el interés de la gente eh, y de hacerlos, digamos, involucrarse en el tema que se está presentando. Por lo tanto, la participación, hacer verbos en forma activa o pasiva, significa a ver, hagamos juntos este ejercicio, por ejemplo, ¿cierto? El hacer algo invita a que la gente participe, ¿ya? O en forma pasiva. Es al revés, un poco al revés, ¿cierto? Es decir, no es necesario que nos manejemos todos en este mismo tema, pero es importante. Pero para los que les interese, para los que quieran involucrarse en este tema, los invito a participar o a hacer un ejercicio, ¿cierto? Y para los que no lo están entendiendo bien, involucrarse en el ejercicio para que lo puedan entender mejor. Es manejar un poco el lenguaje de tal manera que te sirva para atraer al público al tema que tú estás tratando. A ver, Douglas me dice, no están llegando las preguntas, no entiendo. Yo, por lo menos yo estoy viendo las preguntas que me están llegando y las estoy respondiendo. A ver, alguien está preguntando algo de la presentación de la PPT. Voy a abrirla para ver bien a qué se refiere y poder contestar, ¿eh? Así que denme un minuto, por favor. Ah, ya, ya. Mm.
Ya, Margarita, cuando preguntaba por el tema de los líderes, disculpen, yo me confundí un poco con con el tema de liderazgo, del módulo de liderazgo. Bueno, sí, efectivamente, bueno, hay líderes que surgen en algunas instancias de específicas, ¿cierto? Y se habla de tres líderes específicamente, de los líderes populistas, personales y mediáticos, ¿ya? Los líderes populistas en general son personas que de alguna manera recogen la opinión del grupo, la opinión del público, de la masa o de la gente que tengan ahí al frente suyo, y lo que hacen es tomar la opinión de estas personas y llevarla a efecto, ¿ya? En el fondo ellos siguen a la mayoría, lo único que hacen es representar la opinión de la mayoría. Por eso que se les denomina que son líderes poco sólidos, porque no tienen la condición de líder normal, que es el líder el que sabe recoger cuál es la intención, pero los lleva hacia adelante, los lleva con una visión de futuro, los dirige, logra encantarlos diciéndole, oye, vamos por este camino. El líder populista es una persona que toma la decisión del grupo y dice, ya, esto es lo que vamos a hacer. Al final termina siendo un vocero nomás, nada más, ¿ya? Después está el líder personal, que se le denomina, ¿cierto?, que son los realmente efectivos, que tienen presencia real, que logra manejar el grupo y logra llevarlo donde él quiere, no donde el grupo quiere específicamente. Y el líder mediático es un líder que es muy efímero, que tiene poca duración y que es un líder que surge en un minuto determinado por alguna situación imprevista, y que alguien toma las riendas de la situación, pero no es de larga duración, ¿eh? Espero con eso responder de alguna manera eh, la pregunta de Margarita que hizo hace algún rato, ¿cierto? Claro, efectivamente también se habla de líderes mediáticos y líderes naturales, ¿cierto? Que un poco toca el tema de en el apunte, ¿cierto? De lo que es la enculturización, que en el fondo es un modelo de relación que establece los cauces para las tomas de decisiones, que el líder lo logra, ¿cierto? Eh, Puede ser, digamos, de alguna manera espontánea o puede ser institucionalizada esta enculturización. Es decir, el líder toma el tema que se está tratando y logra sintetizarlo y llevarlo a toda la gente y consigue que la gente participe de lo que el líder finalmente recoge, ¿ya? Y eso se le denomina enculturización, es decir, logra captar lo que la gente quiere y logra dirigirlo, ¿ya? Héctor Hunda pregunta, a ver, ya son las 9:30, voy a dar los últimos 5 minutos eh, para responder las últimas consultas, ¿ah? Porque ya ahora viene el otro grupo de las 9:30, más que nada por eso. Bueno, dice que es más importante el lenguaje o la expresión corporal en una presentación. Eh, Ambas son importantes. Si no utilizamos bien el lenguaje, ah, obviamente que la presentación no va a tener mucho impacto, no va a lograr, porque la gente se va a empezar a distraer como la persona está hablando, o si está hablando mal, o en forma inadecuada, ¿cierto? O no se da a entender. Y la expresión corporal también es importante. Por ejemplo, pararse delante de la gente con las manos en los bolsillos o tomar el extremo del lápiz, ¿cierto? De estos que se aprieta y sale la punta y se aprieta de nuevo y se esconde, y estar así apretando y desapretando cada rato, por ejemplo, es tremendamente molesto. Hablar muy fuerte, moverse demasiado en forma brusca, son cosas expresiones corporales que
de alguna manera molestan, y por lo tanto las dos son importantes, hay que cuidar las dos. Bueno, acá hay una pregunta, dice Antonio, ¿cuál, ¿cuál de todas las cualidades de nuestro público consideras la más relevante o que nunca podemos obviar? Eh, a ver, yo diría que es tener respeto hacia el público, es decir, cosas que sean inteligentes, que provoquen al público. Yo creo que ahí es donde está la parte más importante, que la gente note de que lo que se le está diciendo es importante y les sirve. El fondo de lo que uno está haciendo es lo más importante, ¿ya? Aunque hay otras cosas que también ayudan, por ejemplo, a la sencillez en el lenguaje, no extenderse mucho, dar ejemplo, usar metáfora, usar el sentido del humor, pero yo creo que ese, la fundamental es que el público sienta que se le está diciendo algo que le sirve y que es real, verídico. Ahora, claro, ahí me adiciona Antonio de que de las cualidades del público de ese grupo de pertenencia, edad, necesidad o nivel de formación, evidente. Son todas cualidades que hay que, porque va a depender, de pronto va a haber temas que son más interesantes según la edad, otros por el nivel de formación, si estamos dando una charla técnica, ¿cierto? Eh, Tenemos que considerar de acuerdo a qué, digamos, a qué tema vamos a tratar, a qué público llega ese tema específico. A ver, hay una pregunta acá, dice, ¿se puede tener un comportamiento de líder en un tipo de personas pero no con otras? Claro, claro que se puede tener comportamientos distintos. Ahora depende de la situación, obviamente. Eh, a veces uno es líder en ciertas situaciones, o es líder porque es jefe de una unidad, pero en otros casos pasa a ser una persona común y corriente. Sí, efectivamente creo que se puede tener un comportamiento de líder en unas partes y en otros no. ¿Ya? Acuérdense que los líderes también son situacionales. A ver, me hacen una pregunta que hay dos tareas. Ya, vamos a rematar. Voy a responder las últimas dos cosas. Efectivamente hay una pregunta que habla de que son dos tareas. Voy a revisarlo, al parecer algo a mí se me escapó y me disculpa en el caso. Voy a ver si alcanzo a remediar el tema de que no se incluyó como un formato en la página web. Yo les voy a mandar un correo al respecto, ¿eh? Ya, finalmente Antonio, claro, Antonio comenta acá, bueno, hay que tener claro el perfil de la audiencia, esto nos ayudará a dar una presentación que sientan que les dejo algo. Evidentemente, tienen que considerar todo, el ámbito, el ambiente, perdón, en que van a dar la presentación, qué tipo de presentación la va a hacer, qué duración tiene esa presentación, si contemplan o no detenerse un momento, participar con la gente, todo es importante considerarlo, ¿ya? Hay otra pregunta también de las notas. Sí, voy a empezar a dar las notas ya a partir del lunes de las dos primeras semanas y de las dos últimas las voy a ir dando cuando corresponda. Tengo bastante revisado ya, lo que pasa que es harta gente y hay que revisarlos todos, así que estoy un poquito lento en eso, pero ya yo creo que el lunes ya van a empezar a aparecer las notas, ¿ah? Bueno, les agradezco a todos el haberse conectado. Muchas gracias, como siempre. Agradezco las preguntas, agradezco eh, el interés que muestran. Y bueno, estamos atentos para la próxima y nos estaremos viendo. Así que buenas noches, que tengan un buen fin de semana, que estén muy bien. Gracias.